Está, ahí está, Estoy grabando. ya, Hola, gracias. Elia. Hola Andrea, tal. Eh, Perfecto. Nada, pues eso, como era nuestra última clase y ya igual nos veremos en el presencial, entiendo, con todas. Yo voy a estar de viernes a la noche a domingo, así que ahí estaré. Nada, que quería hacer algo un poquito más práctico, pero me di cuenta que hablábamos en la última sesión y con lo del trabajo práctico y todo esto, hablábamos muy del tema de participación, o sea, como metodologías participativas, que era un poco la metodología del trabajo práctico y de las investigaciones en esa línea que les propuse. Y también siento que ustedes tenían muy la demanda por ahí también, que era común sobre el tema de cómo generar participación al final en clase, compromiso, ¿no? Que sea ir, participación en la clase, pero nunca habíamos hablado del tema de la participación. Entonces yo quería hoy como comentarles muy brevemente para cerrar mm, nuestras sesiones, qué es lo que dice la psicología social o los estudios sobre el tema de la participación social, o sea, qué es lo que es y para qué sirve y por qué y cómo se puede promover. Y luego que pensemos entre todas colectivamente eh, acerca de ello. Ya veremos de qué después. Pero bueno, esa era como un poco la propuesta. Déjame ver si comparto acá. Así que vamos a charlar más, pero primero les quería mostrar solo esto. Compartir. Vale, ahí va. Entonces, de nuevo. eh, Todos estos temas son los que ustedes fueron comentando sobre esto, perdón. Sobre, de nuevo, volvemos a qué es lo que yo quiero generar en mis espacios pedagógicos de tango, ¿no? Y hay una parte que también sentí que era bastante común, que era la de generar compromiso, aumentar la participación. Aparte de todas estas, la empatía, el tema de estereotipos, generar entornos de inclusión, generar como la percepción de que se puede, de autosuficiencia, de agencia, fortalecer el tejido social, generar bienestar. Entonces, ¿qué es lo que es la participación social y cómo se estudia desde la psicología social? La participación se estudia como algo, es decir, como un concepto que lo que habla es de la implicación activa en redes, en actividades, en grupos sociales, comunitarios, que puede ser voluntariado o no, puede ser simplemente que formo parte de una asociación, de un club, de una actividad cultural, de una actividad deportiva. Obviamente aquí entraría el tango, como clases o como milongas. Es una actividad en la cual decido participar socialmente o no. Y sí que desde la psicología social se han como visto mucho los beneficios o lo clave que es la participación social en el bienestar y en lo que le llaman capital social. Entonces, para hacer como cuatro ideas de qué es lo que se ha encontrado, para qué sirve o para qué participar, para qué crear entornos participativos. Y de nuevo pensando en el trabajo práctico que decíamos de se intente que las metodologías sean lo más participativas posibles, ¿no? Bueno, hay varios. Roxana, estás hablando, pero no, está muteada. Para transformar a la gente que participa justamente, para lograr una transformación en esa comunidad, en ese pequeño grupo o gran grupo, los que se hayan juntado. Pero ¿qué se transforma? O sea, Se de la transforma algo transformación. de su vida, algo de su entorno. La participación transforma a muchos niveles. O sea, lo que se ha estudiado, se ha estudiado a nivel psicológico y emocional, se ha estudiado a nivel físico y cognitivo, se ha estudiado a nivel social y comunitario, ¿sí? Entonces, a nivel psicológico, ¿qué es lo que seguramente son cosas que ustedes han experimentado? Sí, O algunas de ellas las han experimentado o las han visto, han sido testigos de sí. ellas.
pero que Gente que sepan, es totalmente tímida y que ahora se da con otra gente. Ah, eso me pasa que con sepan que con sepan ese que programa que yo te comenté sí, en el trabajo. de trabajo. Increíble, sí. Vale, el tema de la timidez es un tema de, sí, como de tendencia de personalidad o de Sí, emocionalidad que se puede transformar. A nivel psicológico, ¿qué es lo que, para que ustedes tengan también como la historia o la evidencia detrás también? Si algún momento tienen sí, que explicar eso, tienen que pedir una subvención, una convocatoria de algo, también ajá, es útil saber que aparte de, por un lado está el saber que yo experimento en mis clases o lo que yo he sido testigo, por otro lado está, bueno, qué es lo que dicen como los estudios más en general, porque muchas de las sí, cosas igual las he experimentado y otras no, pero si las he experimentado, genial, tengo como la evidencia también que me, que me va a quedar de alguna forma. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto en estudios o revisiones de estudios, de muchos estudios? Tema de bajar niveles de depresión y ansiedad, porque la participación tiene que ver con el apoyo social y el salir de un aislamiento, o sea, reducir el aislamiento. Eso tiene consecuencias en niveles de depresión y de ansiedad. Las personas que participan suelen reportar también mayor bienestar, expresado como mayor satisfacción vital, satisfacción con la vida, mayores emociones positivas, mayor autoestima. El potencial, ¿no?, de beneficios que tiene. El- También hay una incidencia en el sentido de pertenencia, porque también las personas humanas tenemos la necesidad de afiliación o de formar parte de afiliarnos con otras. Entonces, el participar, facilitando estas sí, relaciones de apoyo, reduciendo la soledad, el aislamiento y tal, tiene una incidencia también en el sentido de pertenencia. Y como beneficio psicológico último sería el sentido de propósito y significado, que también tiene que ver con eh, sentir que hago algo con algún propósito y sentir que soy capaz de la autoeficacia, o sea, soy capaz, tengo las habilidades para generar algo con significado. Eso como a nivel más psicológico. A nivel físico y cognitivo, también, sobre todo en adultos mayores, lo que se ha visto también es un tema de salud física y de reducir el riesgo de mortalidad o de enfermedades crónicas, seguramente por la combinación de mayor actividad, reducción de estrés y redes de apoyo que facilitan cuidados cuando uno participa en algunas de estas actividades. Y por otro lado, que justo hoy Juan ha colgado algo así y digo, mira, justo es lo que iba a hablar yo hoy en el grupo de WhatsApp. El menor deterioro cognitivo, la participación, la interacción y el compromiso con actividades sociales contribuye a mantener las funciones cognitivas y un mayor bienestar también en adultos mayores, o sea, el, el reducir como procesos de deterioro cognitivo. Y el tema del menor estrés fisiológico también, que es como la participación en actividad, puede actuar como amortiguador también de estrés. ¿Y qué se ha visto a nivel social y comunitario? Pues lo que comentábamos a nivel de capital social. ¿De qué hablamos cuando hablamos de capital social? Hablamos de lo social, del grupo, finalmente, de más allá, ¿no? Eh, que aumenta los niveles de confianza, de reciprocidad y de cohesión, y eso se relaciona con eso, mayores indicadores más buenos de salud comunitaria, mayor cohesión o sensación de tejido social. Eh, y cuando hablamos de salud comunitaria, también hablamos de resiliencia. El tema de participar y fortalecer redes de apoyo hace que una comunidad sea más resiliente o resistente en situaciones de crisis o de estrés. Por otro lado, también, claro, se relaciona con el desarrollo de habilidades sociales y cooperativas que pueden ser útiles para la convivencia en general o para otros ámbitos, por ejemplo, aprender habilidades que pueden ser útiles a nivel de empleabilidad, de cuando me toca buscar trabajo o cuando me toca empezar otro trabajo, son habilidades como en ese sentido sociales al fin de cuentas, y que promueve la identidad, procesos de identidad colectiva y de participación cívica. También todo esto se relaciona con la facilitación de redes, o sea, con el crear redes, que obviamente que son útiles a nivel de empleabilidad, pero a muchos otros niveles. Estas son cosas que, de nuevo, como las tres patas de beneficios que se han estudiado en psicología social, de que para qué sirve o qué potenciales beneficios puede tener la participación social.
¿Cómo funciona? ¿O a través de qué mecanismos se ha visto que funciona? Bueno, más allá, obviamente, de que participar en una actividad que genere disfrute o goce propio, más allá de eso, porque ahora estamos hablando de la parte social, no de la parte del goce propio, que también es importante, pero saliendo de ahí, ¿qué es lo que provee el apoyo social? Pues son, o que, ¿para qué sirven las redes? Hacer redes. Te generan eso, ¿no? Intercambio de, o te transmiten o te proveen con recursos, con ayuda práctica, con información, con soporte emocional, que eso ayuda también de nuevo a aliviar como procesos de estrés o los efectos del estrés. A través de la interacción positiva con personas se generan emociones positivas. A través de participar en un grupo, estamos hablando de actividades sociales, ¿eh? Se refuerzan no, normas prosociales. Eso quiere decir que em, si yo estoy participando en pro de algo que está fuera de mí, que es también eh, sale de mí para generar como algo más social, porque también estoy haciendo algo que no, igual no hay un intercambio económico, nadie me está pagando, no es, es algo que va más allá y va más allá también del goce. Estoy haciendo algo que es pro social, en pro de algo social. Esto genera y yo voy a esa actividad y veo que el resto de las personas cooperan, hay una reciprocidad, hay cooperación. Todo esto refuerza una serie de normas de cómo debería, como yo, también actuar. O sea, lo que se llaman normas subjetivas prosociales. Refuerza como esas normas, ¿no? Mientras que yo sí, qué sé yo, si trabajo en Wall Street, supongo que las normas serían otras y a mí se me reforzarían otro tipo de normas, ¿no? El ser el competir, el aplastar a los demás. Me imagino yo que son las normas de Wall Street, pero el espacio que uno genere hace que se refuercen unas normas u otras. Entonces, si yo quiero reforzar normas cooperativas, tengo que generar ese espacio también. Y a fuerza de la que las personas participen ahí, van a reforzar esas normas y esa forma de actuar a través de la activación física y cognitiva, que simplemente pues, participar regularmente en actividades implica movimiento, implica interacción, implica estimulación, y todo eso son temas que protegen la salud física y cognitiva, y a través de lo que habíamos visto antes del sentido de propósito y autoeficacia. Este tipo de acciones aumentan la autoestima, aumentan el sentido de agencia, el sentido de significado, y a través de ahí es donde actúan, digamos. Y por último, según los estudios, ¿cómo promover la participación? Y de ahí ya entramos a la actividad práctica para que salga de eso, para que compartamos y pensamos juntas. Pero las cuatro cosas que, que según los estudios sirven para promover la participación, ¿sí? O el compromiso. Uno, reducción de barreras estructurales. ¿Eso qué quiere decir? No solo, siempre, muchas veces en los estudios se olvida la estructura, pero no se tiene que olvidar. Y es que si yo, la actividad o la milonga o la clase me queda no sé dónde, en la otra punta de la ciudad, no tengo forma de ir, o sea, este tema estructura, transporte, tiempo, dinero, accesibilidad, todo eso hace que yo, no se haga más fácil que yo participe o no. Por lo tanto, reducción de barreras estructurales, obviamente, sí, yo diría que siempre es el número uno. Em, y algo estructural también es eso, ¿no? Crear espacios donde las personas se sientan incluidas y seguras. Eso también puede ser algo estructural realmente, que me impide o me facilita ir y participar en la actividad que sea. Dos, aumentar la autoeficacia y la agencia y el refuerzo social y emocional. El alumnado participa más cuando percibe autonomía y agencia personal, cuando percibe que una contribución también, cuando percibe agencia y cuando percibe que se le considera también autónomo y que quizá puede proponer cosas, quizá hay cosas que pueden salir de ese alumno, y se le reconoce cuando, bueno, esto también lo habrán vivido, cuando hay reconocimiento público, validación, eso aumenta también la motivación y la implicación de las personas. Y a nivel de aumentar también ese sentido de agencia, de autoeficacia, proporcionar información clara sobre cómo participar y ofrecer tareas que algunos ya me lo habían comentado, que lo hacen y lo aplican, ¿no? Ofrecer tareas pequeñas y progresivas para ir generando confianza.
esa confianza en mi autoeficacia, en mi capacidad para llegar ahí, a donde quiera llegar o para simplemente sentir que formo parte de eso. Y 3 y 4. 3, apelar a normas sociales apelar a normas sociales, volvemos a lo de antes, o sea, difundir, por ejemplo, normas sociales quiere decir, normas subjetivas sociales son qué es lo que, la sociedad, digamos, más o menos hace o qué es lo que la sociedad, mi grupo social considera que es bueno hacer. Entonces, por ejemplo, difundir ejemplos visibles de participación. Mucha gente del barrio participa. eh, Quiere decir, pues yo si me quiero sentir de ese barrio o si me siento de ese barrio, pues quizá tendría que probar de participar también. O otras técnicas es usar como líderes o modelos lo que llaman ejemplares o personas que son igual pueden ser líderes locales o personas que puedan generar, que puedan ser vistas como modelo de conducta también. Esas acciones lo que generan es la norma social de está bueno participar, tal persona lo hace o todos los del barrio lo hacen. Eso es algo que también cuando se genera o se puede apelar a eso, genera también, facilita la participación o la implicación. Y por último, el fomentar la identidad grupal. ¿Cómo se hace eso? Crear grupos con identidad clara, propósitos comunes y rituales compartidos. Hay un tema de los rituales compartidos que personas humanas nos sirve mucho, a los seres humanos nos sirve mucho para generar ese sentido de identidad colectiva. Saludo, ronda inicial, cierre, lo que sea, un ritual compartido y fortalece la pertenencia y la retención a través de, pues eso, como cosas que ya habíamos comentado, la sincronía emocional, emociones positivas o trascendentes. ¿Cómo se fomenta la identidad grupal también? Pues con actividades que generen cohesión, proyectos colaborativos, celebraciones, metas compartidas, rituales compartidos. ¿Y cómo es otra forma? El acordar normas comunes y explícitas. Las personas participan más cuando saben qué se espera de ellas, de alguna forma, qué se espera socialmente de ellas. Y el qué se espera el qué se espera es algo que como más explícito sea también de alguna forma y más común o acordado entre todos los del grupo, más efecto tendrá. En el, no sé si lo comenté con ustedes o con otro grupo, creo que fue con otro grupo, que hablaban de temas de violencia y de entornos de violencia, y hay unas intervenciones que se llaman, sobre todo a nivel escolar, pero se llama creo que intervención dialógica o algo así de prevención de la violencia, que una de las cosas también muy importantes que hacen en uno de los pasos es establecer normas subjetivas acordadas con el grupo de estudiantes en este caso. Y la norma, para que tenga su efecto, uno, tiene que ser, o sea, es aconsejable que sea una norma que pueda ser claramente acordada por todas las personas, mentalidades, edades, etcétera, que tenga relación directa con un tema clave para sus vidas, que sea sobre algo que les interese o que les importe o que sientan que esa norma establece algo importante para ellos o para el clima del grupo, que haya un apoyo verbal claro del conjunto de la comunidad, que sea algo que igual hasta ahora se incumpla reiteradamente y quieran como cambiarlo. Otra cosa es que sea algo que sea posible, factible de cambiar o de eliminar, porque si no lo ven posible, no tiene sentido. Y que sea algo que además pueda servir como de ejemplo al resto de la comunidad, o sea, que pueda generar como esta norma también hacia los demás. Así que el tema de acordar normas son comunes y explícitas, eh, el tema de generar actividades que generen cohesión o rituales compartidos es algo que facilita, que fomenta ese sentido de identidad grupal. Y eso a su vez promueve o facilita también la participación. Entonces, hasta ahí. Em, Eso, como también es importante eh, saber esto, como que la participación social no se fuerza, pero sí se diseña. O sea, sí se puede diseñar y se puede pensar. Y muchas veces pequeños ajustes tienen un impacto fuerte en el clima de una clase. Así que eh, ahora lo que me gustaría que pensáramos, vamos a hacer como la cosa más
más práctica. Espera, que dejo de compartir. ¿Quieren comentar algo mientras abro lo otro? Que me gustaría que pensáramos es eh, directamente, a ver, acá está, a ver si funciona. ¿Están viendo la pantalla? Como una pizarra. Bueno, listo. A ver, espérate. Sí, vale, perfecto. Me gustaría que pensáramos en esto, como que primero, y que compartiéramos un poco todas, o sea, entre todas. Primero, ¿qué es qué es lo que siente? Uy, es que ¿Siguen viendo la pantalla o no? Sí, es que se me está poniendo todo. Vale, ¿cómo hago esto para sacar? Primero me gustaría que pensáramos en facilitadores, o sea, ¿qué es lo que, qué es lo que sienten o qué es lo que han visto? ¿Qué serían como ejemplos? ¿Qué es lo que sienten que ayuda a que los alumnos, a que las alumnas participen hasta ahora en sus espacios o en los espacios en los que ustedes han participado? ¿Qué es lo que sienten? O sea, ideas de qué cosas han sentido que facilitan la participación. Para mí es la cohesión del grupo, es decir, cuanto más el grupo tiene comunicación y tiene cierto grado de amistad y de confianza, es lo que hace que la gente participe. Eh, ¿Mm? y otro facilitador es también lo que vos hablaste, no sé si va en el otro, es las distancias, pero por ejemplo acá en Madrid nosotros los que están lejos hacemos a un aventón con el auto, vengan a mi casa y de ahí lo llevo, cuando son lugares alejados, es decir, ya se crea una posibilidad de facilitarle al otro que no tiene auto, que lo pasa a buscar uno, lo pasa a buscar otro, ese tipo de cosas acá usamos muchísimo. ¿Vale? O sea, directamente pasar a buscar a las personas a Sí, quien sí, le queda lejos la actividad. gen- generalmente sí, sí se usa. Ujú. Eh, Que se realice en un lugar convocante o que haya algún elemento convocante. Por ejemplo, va a venir la cantante tal que a todos les gusta, un elemento convocante. Y el otro es el sitio convocante. Por ejemplo, nos juntamos en tal bar, que ahí podés comer, tomar, pedir lo que quieras. Es distinto juntarse en una plaza, que estás ahí seco sin tomar nada, aburrido, o, o no bueno, aburrido, pero que sea convocante la reunión. O sea, vamos a hacer bueno, en el bar. acá en Madrid, que son todos secos, prefieren ir a la playa, no quieren gastar en los bares, después no cierran las puertas porque nadie quiere consumir, nadie quiere gastar, es así. Ah, bueno. Son las realidades de cada lugar, ¿viste? No, la sequía está en todos lados. El tema que, viste, para tomar algo o comer algo en vez de hacer algo, no sé qué tan, No, cómo se en va a Madrid es bailar. bastante, Nosotros nos juntamos a bailar, en la playa no vamos a bailar. claro. O en la plaza no da para bailar, aparte hace un calor, no se puede. Ujú. Vale, Acá está en tienen lugar. más convocatorias las juntadas en la playa para bailar que si vos los citás en una confitería donde tienen que gastar, no ¿Cómo quieren ir. bailan en la playa, en la arena bailan? No, no, en el playón tenemos unos playones que Ah, en son el como canchas playón. de básquet y ahí se organizan, están todos esperando, ahora en Qué el verano lindo piso. empiezan solamente a juntarnos en el playón. Ah, ahí está bueno, ahí está bueno. Lo que no se puede es pivotear, se baila No, no, no. adaptado, eh, pero bueno, las juntadas Claro, esas dan mucha... bueno, a la vez que dicen, como facilitadores, comentaron una barrera, ¿no? Que puede dificultar a las personas que participen en las clases que ustedes han diseñado o en donde hay las milongas o las clases donde ustedes hayan ido. El tema del dinero también, ¿no? Lo económico. Por ejemplo, Cristina puede ser un factor
que también lo dificulte, si en el caso del contexto de Cristina, que lo hiciéramos en un bar y que se tuviera que consumir. Pero en el caso Noelia, y la experiencia de ¿puedo Roxana, aportar algo para los facilitadores? todas, sí, aportemos todas, por favor. Me parece que también está bueno en los grupos, me parece que son elementos convocantes, el tema de los festejos, tanto personales como los cumpleaños a veces, ¿no? En las milongas que se Bien, festejan, que el sí. cumpleañero lleva torta, Mm. y también los festejos especiales, como son, por ejemplo, el Día de la Bailarina de Tango, el Día del Bailarín. Ujú. Entonces, que la persona que organiza, o el Día del Tango, por ejemplo, que es ahora en diciembre, entonces el organizador puede utilizar esas fechas especiales para convocar. Me parece que está bueno. Claro, aprovechar en general como, a ver, voy a hacer esto más chiquito. En general, fechas, festejos como actividad de festejo en sí, como celebración y como ritual compartido, pero aparte, más allá de un festejo que puede ser el cumpleaños de alguien de la clase, aprovechar fechas que ya nos den esa excusa, ¿no? Aprovechar fechas clave, que sea el día del tango, bla, 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 que nos den como esa excusa para generar esa celebración ese día, ¿ok? Perfecto. ¿Algo más? Esteban, Maribel, que no se les ocurre algo. Facilitador, ¿eh? Sí, temas de común que puedan ser de interés, por ejemplo, alguna historia, digamos, alguna película, alguna presentación de otro, de otra cuestión más allá de estrictamente de lo que pueda ser el tango danza en nuestro caso, ¿no? Este, por ejemplo, Ya, más allá de bailar, tú dices introducir claro, alguna algo otra que actividad. exactamente, que te fomente el crecimiento y, digamos, un aprendizaje común, ¿no? Sirve como para emparejar los conocimientos de todos, porque, bueno, sé en los grupos que hay también muchas disparidades y, bueno, poner algo más o menos nuevo o en común, digamos, una forma, digamos, me parece de ayudar a la participación, ¿no? Porque, digamos, la gente toda tiene, además, muchos conocimientos previos, pero diferentes unos de otros, ¿no? Entonces, ayuda a poner en común cosas y a homogeneizar un poquito, Ok, digamos, a facilitar el acercamiento. vale. Y a nivel de, por ejemplo, consignas o cosas que el profe, la profe pueda directamente hacer eh, a nivel de actitud o a nivel de las consignas, los tipos de ejercicios, ¿no? El clima emocional o el humor, la claridad o la falta de claridad, el reconocimiento, no sé, del esfuerzo o no. Todo esto son cosas que se pueden como introducir, que la profe o el profe los puede introducir directamente. ¿Algo de eso creen que o han experimentado que puede facilitar como estrategia docente, que pueda facilitar la participación o establecer un clima emocional positivo o establecer un clima o una sensación de las personas de autoeficacia o de agencia? eh, ¿Me Y explico? en cuanto a facilitador directamente en la clase, me parece que siempre y cuando el profesor muestre actividades o proponga aprendizajes a los cuales el alumno que se atrevió o que fue a mirar o que está ahí, sienta que se le da, que es accesible a él, porque si termina siendo por ahí muy difícil o un lenguaje que no entiende, el profesor no logra llegar a cada uno de los alumnos, ese alumno no se siente cómodo. O si es un grupo que también puede ser una de las barreras que a veces lo dificulta, es el tema de los grupos cerrados. Yo creo que también, o sea, cuando a veces hay lugares en los cuales hay grupos que no dejan entrar a otras personas. Eso es Eso me verdad. parece una barrera. Eso es barrera. Ujú. Grupos cerrados sería una barrera. ¿Ok? Vamos con las barreras, pues, si quieren.
que a veces son más fáciles de pensar, las barreras. ¿Qué barreras se encuentran o se han encontrado o han experimentado o creen que hay? ¿Qué dificulta que las personas participen, que las alumnas participen en un grupo, en una clase? Hemos hablado de una estructural, que es el dinero. Hemos hablado también el hacer grupo, se percibe un grupo como un grupo cerrado. Hemos hablado de los lugares también o la accesibilidad, accesible. que también puede ser un facilitador o una barrera, obviamente. Dime, Andrea. La edad también, la edad puede ser una barrera. ¿Vale? Y Por con edad ejemplo, si es dime. una clase para gente muy joven o que orientada a gente joven y a gente con más destreza y todo, una persona mayor va a encontrar una barrera, quizás si el profesor la pone, ¿no? O sea, si no se ocupa de ese alumno. O en lugares de gente mayor, donde sea una clase más orientada a esa edad, también los jóvenes pueden encontrar una barrera. O sea, las diferencias de edad. Ok. ¿Qué más? Digamos, socioculturales, por decirlo de algún modo, si bien está también la económica del dinero que le hemos puesto, que por ejemplo en tango se puede representar, hay algo que es muy significativo, ¿no? Que es el calzado, por ejemplo. Hay gente que no, bueno, el calzado específico es costoso y muchas veces ocupa el lugar de una barrera de ingreso para mucha gente que de repente no tiene un calzado adecuado y, bueno, no puede hacerlo bien o se avergüenza por no tener un calzado, a lo mejor una zapatilla de baile o un zapato, Ok. y bueno, obra como Eso tiene confusión muy fuerte, ¿no? Es algo muy concreto y que se da muy, muy a menudo el tema del calzado. Una es algo campaña que en contra. tiene que ver con el dinero y con la accesibilidad, pero es muy concreto. Sí. Muy concreto, es el calzado. Ok. Una Y campaña también en contra. que algo que nombró Esteban relacionado al calzado, pero que relacionado a la personalidad, es la vergüenza. Ok. Cuando las personas tienen vergüenza, se dificulta la integración y la participación. O sea, hay que desarrollar estrategias para que la persona no tenga vergüenza de sus movimientos, de su cuerpo, o sea, el miedo al ridículo. Eso me parece una barrera. Ok. Ese tipo de emociones bueno, paralizan en general, el- o nos paralizan o nos hacen huir de esa situación, por lo tanto, lo contrario de participar, son emociones que nos hacen Sí, huir. Ok. el miedo, más allá de la vergüenza, el miedo al ridículo. Sí, El miedo al miedo ridículo, sobre miedo todo en al los juicio. varones. En los hombres, el miedo al ridículo es terrible cómo salen disparando. Miedo al juicio, al ridículo, sí, en general. Dos cuestiones más quería marcar. Las cuestiones... Perdón, Esteban, que Roxana se quedó antes. Ah, perdón, perdón, perdón. Sí, sí, di Roxana, dime. Algo que a mí me pasó, Di. la campaña en contra, ¿Qué a mí quieres me decir pasó. Que quiero decir que cuando con la yo abrí campaña? mi práctica milonguera, hubo Ujú. un profesor que tenía un bar y quería que la práctica me propuso a mí que yo la haga en su bar. Como yo no lo hice en su bar, agarró y convocó a una reunión a todas las demás academias y les dijo que por favor no vinieran a mi práctica. Mm. Fue una campaña en contra que le salió para el culo, pero fue una campaña en contra. Totalmente Bien, definida, totalmente dirigida y con toda la mala intención. Pero bueno, durante un tiempo sonó eso, o sea, todos vale. fueron a la reunión, él les dijo por qué no tenían que venir a mi práctica, y todos vinieron y me lo contaron, por supuesto. Pero existe. Sí, Eso existe. es común. Acá en Madrid tenemos una profesora que no deja que sus alumnos vayan a clases de otros alumnos. Acá también, así Y estamos cada vez peor. los echa si están en clases de otros alumnos o si van a hacer exhibiciones solos a jardines o escuelas, que imaginas que son espacios abiertos, Ujú. los echa del grupo directamente, los expulsa.
No, no, muy complejo es el tema No, de no, los hay cegos, gente, ¿no? De participan hay los cegos, no mucho sé, de eso. Esto suele pasar, una pregunta, de desconocimiento. ¿Es algo Sí, común? ¿Es sí, algo sí, común? sí, sí, más muy. común de lo que parece, más Eh, común ¿El de lo que resto también lo siente así, Esteban, Acá, Andrea, sí, acá sí, sí. María? inclusive, acá Sí. inclusive hay un personaje que los conoce a Juan Williams, a Palombo de otra época, Ujú. y habla mal constantemente, habla mal del profesorado. O sea, ya tengo la contra total, Eh, pero nadie le da bola porque saben como de quién viene, ¿no? pero Pero hay una mala intención definida que no le hace bien al tango. ¿Qué me importa dónde aprendés, qué hacés, quién eras, quién sos? O sea, bailá, bailá, bailá. O sea, Hablamos de que no le haga bien a la participación de las no le personas. hace bien Las a la parte, personas, no le hace bien a nadie, o sea, ese tipo de gente. Otra barrera que me parece importante es la cuestión de género, ¿vale? porque muchos inconvenientes que por ahí ahora un poco han cesado por el tema de los protocolos, de las medidas de prohibición y de la exclusión por parte de las milongas o de los espacios, de las actitudes de los varones hacia las mujeres, tanto de los profesores hacia las alumnas como de los milongueros. Eso ha hecho ahora como que se ve un poco mejor, pero por eso también el tango tenía tanto prejuicio, ¿no? Y muchas veces uno veía que había mujeres que realmente no volvían nunca más, y no se sabía por qué, y bueno, y tenía que ver con todo esto, ¿no? La cuestión de género. Pero por poner un ejemplo de una actitud o una conducta que era una cuestión de género, que pudiera ser a una mujer no venir más, Sí, ponme sí, un ejemplo concreto, Un sí, no, manoseo, tocarla de am- más, por directamente. ejemplo, Ujú. tocarla de más, imitarla, mandonearla, Mm, mm, mandonearla, dejar que alumnos dentro de la clase eh, le quieran enseñar, eh, maltratarla en el baile. El maltrato en el baile también es una barrera y el maltrato en todo sentido, pero ahora cuando usted está en la cuestión, todo lo que es toda esta problemática de género está más visible y por ende se han tomado desde el Estado para abajo un montón ujú. de medidas para proteger. Entonces, pero antes era muchísimo lo que excluía, lo que hacía que dificultaba el ingreso Que se de pongan, claro, gente al que se, tango. que se sintieran más incómodas en ese espacio, La o poco, incomodidad. o poco seguras, y, Sí, o incomodidad, tratadas poco distinto, segura, claro, abusada, abusada, o sea, hay muchos profesores que han tenido, no solamente el tango, sino en otras danzas, problemas por por el abuso de poder que tienen siendo un profesor, ¿no es cierto? O dentro de las milongas, que yo lo que ¿vale? siempre digo, si vos querés invitar a salir a una mujer o querés hacerle propuesta o querés darle a entender que estás interesada, hacelo de la puerta para afuera, que tenés un montón de no, porque la mujer va a la milonga a bailar, va a la clase a aprender, o sea, no va a que la levanten, digamos, a que la seduzcan. O sea, la seducción es un tema que para mí Vale, dificulta y es una barrera muy importante dentro de lo que es la clase. vale, Y también la milonga. conductas directamente atravesadas por un tema de género que experimentan las mujeres o lo que no son hombres y que pueden pasar desde pues maltrato, toqueteos, incomodidad, desigualdad o jerarquía de poder, inseguridad, todos estos temas que pueden hacer que por lo menos una parte o la mitad de las personas que asisten a se sientan de una forma que no sea facilitadora. Ok, eso no es algo, bueno, ya lo sabemos que no es algo que pase solo en el tango, ¿no? Pero bueno, obviamente atraviesa cualquier actividad, casi que cultural o social o deportiva, pero es importante también, obviamente. ¿Qué más? Esteban, no sé si querías comentar alguna barrera antes también. Barreras de tipo socioculturales también vinculadas a, no sé, a grupos de pertenencias preexistentes, ¿no? De repente, no sé, determinado grupo comparte determinadas actividades y a lo mejor uno en una clase tiene un grupo adentro del grupo, ¿sí? Y eso hace que, bueno,
otra gente que se integra de repente tiene problemas, porque bueno, están estos preexistentes que a veces tienen, no sé, otras ideologías, digamos, otras cosas en común que a veces se da entre alumnos como que puede haber discriminaciones entre ellos y cosas que pongan incómodo a la gente, ¿no? O sea, son situaciones que me han pasado concretamente. Entonces, digamos, comentarios fuera de lugar, digamos, se producen a veces situaciones que no corresponden, ¿no? A una clase, digo, más allá de, digamos, debates, o sea, tanto acá en Argentina como probablemente en España, en todo el mundo, siempre hay mucha grieta, hay muchas situaciones de controversia social que, bueno, a veces hay grupos que están muy cohesionados en un sentido o en otro, y bueno, cuando aparece otra persona con una visión distinta, se generan problemas en las clases, ¿no? Y bueno, creo que es algo Claro. que el facilitador también tiene que manejar y, no sé, tratar de pilotear esa Ok, situación, ¿no? Digo, más allá de que cada uno tenga su propia posición tomada, pero bueno, son situaciones complejas que se producen. ok. Aparte de todas estas muy importantes que mencionaron, em, le- una barrera podría ser las estructuras o el caos en la clase o la falta de estructura, o el contrario, el exceso de estructura, el exceso de orden. Pueden sentir que eso es una barrera o puede ser una Creo barrera que o no? sí, creo que sí. A mí me está pasando ahora que en Madrid, que por ahí las clases no están planificadas. Uno que ahora me doy cuenta, estoy estudiando y cada vez es peor como uno ve que no hay programación, que hay improvisación, que no se tiene en cuenta que por ahí un alumno va a la primera clase y ya se le estaban dando barridas acá, voleos, ¿me entendés? Como que sí, eso puede ser también Que se me fue la cámara. Como, pensé que se había ido. perdón, se fue. Como el nivel, o sea, La planificación de clases creo que tiene que ver un poco con la falta de planificación de clases. Siempre se dieron ok, clases y no es gente que se ha capacitado, ¿me entendés? Para aprender. Yo ahora me estoy dando cuenta, ¿me entendés? la Eh, planificación de clases, según en tu caso comentabas, según, por ejemplo, adaptadas al nivel, Hay, claro, adaptadas a las necesidades por ahí del grupo, a lo que el grupo puede hacer. ¿vale? Planificación o adaptación, Ujú. ¿vale? Y por el tema de las diferencias de nivel, ¿sienten que es una barrera o no? O más bien un facilitador. Las diferencias de nivel entre las alumnas, entre los alumnos, ¿cómo lo sienten? No sé, ahí ya no sabemos. ¿Vale? Porque depende mucho de lo que uno se proponga en la clase. Por ejemplo, recién hablábamos con Garófalo y Garófalo para su propuesta, él puede trabajar con uno que sabe mucho y con uno que sabe poco porque hace una propuesta tipo informal, divertida y va probando con improvisaciones. La diferencia de nivel no debería ser una barrera, No siempre debería. que sea impuesta por parte del profesor. O sea, que por ejemplo, o sea, dirijo una clase para alumnos avanzados y no le dé ni bola a los principiantes. Pero eso ya no es una barrera. Esa barrera, o sea, lo está poniendo el que El maneja la profesor, clase, claro. facilitador. Por no planificar la propuesta. Vale. Pasando pues, ya que dan el pie a esto no es una barrera o no debería ser si se planifica, por ejemplo, ¿no? La clase teniendo en cuenta esas diferencias de nivel. Ujú. ¿Qué, pasemos a la última? ¿Qué cosas o qué acciones que se puede probar o qué cosas han probado o ahora se les ocurren pensando que se puede instaurar o probar para mejorar la participación? ¿Qué rituales simples se pueden instaurar? ¿Cómo pueden reforzar públicamente la participación? ¿Qué dinámicas, quizá cooperativas o no, que incluyan diferentes niveles se pueden introducir? ¿Qué acciones al inicio, durante o al final de la clase? ¿Cómo se puede adaptar el rol docente para generar
pues más agencia, ¿no? En el alumno, que ya hemos visto como el sentido de agencia es algo que facilita la participación, ¿no? Según según esos niveles que hemos visto también antes, ¿no? La reducción de las barreras, el generar esa agencia, el generar esos entornos eh, con todos estos elementos facilitadores. Por ejemplo, el tema de los niveles. ¿Qué se puede hacer con eso? Es casi ¿Qué lo tipo de mismo que los actividades? facilitadores, las oportunidades. Es casi lo mismo. No, las facilitadores son lo que facilita y las oportunidades es si la confianza es algo que facilita o la accesibilidad es algo que facilita, por eso pasé un par, ¿eh? Si la accesibilidad es algo que facilita que yo participe, ¿qué puedo hacer? En el caso de Cristina, en su contexto, pasar a buscar a las personas que viven lejos. Eso es una acción. Y bueno, en su caso ha funcionado, ¿no? En sus contextos. Si el tema de la celebración, en los rituales, los festejos, es algo que genera un clima compartido de emocionalidad positiva y aumenta el sentido ese de pertenencia, identidad, ¿qué puedo hacer? Pues lo que comentaba eh, Andrea también, creo que es aprovechar fechas clave como excusa para generar una celebración, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más puedo hacer como para... Un trato respetuoso, tanto del profesor hacia los alumnos, por una cuestión de género y principalmente, porque siempre en eso apunto al género, y por otro lado también un trato respetuoso, porque lo que se ve mucho en las clases a veces, cuando concurren parejas que se empiezan a pelear. Y eso es a veces una barrera porque se pelea el matrimonio, se pelean los novios y entonces no vuelven después a la clase porque se enojan, porque no pueden variar. Entonces, el profesor tiene que, me parece, apostar a esto del trato respetuoso y de la paciencia Ujú. entre las parejas. Ok, o sea que, no, por ejemplo, cuando hablamos de trato respetuoso, porque claro, trato respetuoso es un concepto muy amplio que cada uno puede entender distinto, eh, uy, otra vez la cámara. Una cosa que se podría, pregunto, hacer, y creo que tiene que ver con establecer normas, unas normas compartidas en las cuales todas estemos de acuerdo de cómo tratarnos, de qué cosas sí, por ejemplo, y qué cosas no. Podría ser, ¿no? Una forma de mantener unos niveles de trato que uno entienda como respetuosos o que uno entienda como respeto en clase, respeto entre todas. O ponele, no pelearse ahí entre una pareja o lo que sea que Claro. establezcamos Hacer como hincapié, norma compartida. adentro del trato respetuoso está hacer hincapié de parte del profesor también en la higiene que las personas deben procurar para ir a clases de tango, porque es importantísimo que la persona vaya limpia, ¿no? Porque es Sí, al sí, ser una técnica, una baile de abrazo, bueno, sí. Una cosa al final, bueno, hay cosas que igual son inevitables, ¿no? Cuando uno transpira y eso, pero sí que antes hablábamos de cómo los entornos o los espacios nos entran mucho también por la emocionalidad. Y sí, una de las cosas que generan, ponele una emocionalidad positiva, agradable, pueden ser los olores perfectamente, puede ser la luz del lugar, puede ser la cantidad de gente, ¿no? Que me siento ahí apretada. Todo esto son cosas que generan, claro, una experiencia como positiva, emocionalmente positiva o, uff, horrible. Entonces, bueno, el establecer y acordar normas compartidas de convivencia y subrayo lo de acordar y subrayo lo de compartidas, porque siempre que no sean acordadas y compartidas, si son, digamos, ¿cómo se dice? Como de unidireccionales, de que yo las, Impuestas. po- yo las pongo y Impuestas. las impongo, no digo que siempre se pueda, porque a veces hay normas que se vienen impuestas por el espacio donde trabajo, por la sala en la que uso, ¿no? Por donde sea, que esté por la escuela si trabajo en una escuela, pero todo lo que sea unidireccional, o sea, todo lo que se pueda acordar entre el grupo y sea como explícitamente compartido, verbalmente compartido entre todas, de que estamos de acuerdo con esto, sí, listo, establecemos que esta será nuestra norma, esta y esta. Como más compartida sea y más acordada, más
más sentido de pertenencia va a generar, más sentido de agencia va a generar, más sentido de identidad colectiva va a generar y por lo tanto más va a fomentar la participación. Porque vamos a sentir que esas normas las estamos creando entre todas. No me vienen impuestas y ya, sin más, ¿no? Tienen un sentido. No digo que Esteban sea tiene la necesario, pero mano alzada sí, hace rato, pobre. sí, Esteban. Hola, sí, una herramienta que creo que tenemos que usar para que todo esto sea posible y que normalmente no lo usamos, ni yo tengo experiencia que la hayan usado conmigo, es hacer una ficha de los alumnos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, datos como la fecha de cumpleaños, no sé, algunos casos los podemos saber, en otros no, y no tenemos información. Entonces, de repente tenemos en la clase a alguien que viene muchas veces y sabemos muy poquito de esa persona, y nos ha pasado a nosotros como alumnos que no saben nada de nosotros, ¿no? O sea, entonces el trato como que no es muy personalizado. Entonces lo que creo que podríamos, digamos, apuntar acá en este aspecto, de apuntar a un trato desde el facilitador hacia el resto, una mayor personalización a partir de un mayor conocimiento, ¿no? O sea, yo creo que una ficha con las principales informaciones de una persona deberíamos tenerla, ¿no? Alguien que Y se hace. aparte de una ficha, que Sí, está buena, ¿no? Como idea de sí, sistematizar y que la tendría la persona, el profesor en sí, ¿no? Lo correcto, tendrías sí. vos. Eh, aparte de la ficha, ¿cómo podemos generar actividades? ¿Cómo podemos conocernos más? ¿Se les ocurre como alguna actividad, alguna cosa que genere, que aparte de ir a bailar nos estamos conociendo a otros niveles? Y bueno, todos estos encuentros que decían, digamos, a lo mejor festejar un cumpleaños o hacer una actividad extra o, bueno, no sé, propiciar otro tipo de encuentros nos permite Yo, conocimiento. yo propondría, Esteban, hay dos cosas. Una podría ser la pretarea un ratito antes de empezar la clase, no empezar directo con la clase, sino dar unos 5 minutitos para charlar cómo están. Y otra que se había propuesto es al final preguntar cómo se sintieron, les gustó. Es decir, creo que lo venimos hablando en otras propuestas de planificaciones y eso. Me parece, no sé, la pretarea no, pero es verdad que, por ejemplo, acá llegan todos tarde, es decir, que la pretarea se la pierden, llegan cuando ya, pero por ahí al final, 5 minutos antes de cerrar, hacer un redondeo de cómo les fue, cómo están, bueno, eso. Por ahí extracurricularmente hacer una reunión, ir a un club o algo con la familia, por ejemplo, ir a un día de campo y vamos con la familia, con la señora y los hijos, o con la novia o con el perro, con quien sea. Y Ujú. ahí se hace algún espacio comunitario, ponemos tango, ponemos folclore, ponemos pachanga, comemos un asado, comemos un choripán, llevamos cada uno a la canasta, se hace una actividad comunitaria tipo picnic o lo que sea, en donde incluís a la familia. Entonces hay un poco una forma de conocerse un poco más. Claro. Ok. A mí se me ocurre también, por ejemplo, acá en Madrid, que somos pocos, ¿no? Los que estamos, también casi todos nos tenemos en Facebook, en Instagram, es decir, Ah, también es una obvio, eso forma de sí, conocerse, sí. de informarse si hay milonga, si no hay milonga, además de todos los grupos. Creería que habría que ver también cómo pueden ayudar las redes en esto, o no, o al revés. Bueno, lo que tú comentas es usarlas para como difusión de información, ¿no? Hey, hay una milonga acá, hoy nos encontramos a las 7, no sé de qué lugar, y quien quiera se encuentra y va, como una red de difusión más bien de información que pueda ser útil para encontrarnos en otros espacios, ¿no? No, puede ser también una actividad post clase que pueda usarse todas las clases, que hay muchos profesores que lo hacen, por ejemplo, tomar un vermú con algunas cositas para picar después de la clase. O si vos das clase lunes y viernes, el viernes hacerlo. O una vez al mes hacerlo, pero que esté dentro del ámbito de la clase. Y entonces ahí puedan los alumnos compartir, el profesor también saber otras cosas de tus alumnos y nada, o sea, de la Ok. gente de la clase. Tomar algo después de la clase, ir a tomar algo. Ujú.
Listo, todo Por eso ahí son... dentro de lo que es la práctica, del mismo espacio, no ir, o sea, o decir, Ya, bueno, ya, ya. colaboren con algo para picar, o uno se trae unos manicitos, trae unas papitas, una cosa, la milonga pone el vermucito, o también tal, y entonces después se arma después de la clase, Ok, como una juntada para picar ok, algo, ok. donde se puede conversar. Todo esto es generar como esos espacios más sociales para conocernos más, para generar identidad colectiva, pertenencia de nuevo, ¿no? Conocernos a otro nivel, más allá de lo que hayamos bailado, lo que estemos haciendo en la clase. A nivel de, por ejemplo, no sé, alguien comentó, creo, alguna vez, tema de la música también. O sea, aparte de los rituales previos o post o de final de la clase, cómo se sintieron, qué les pareció bueno, qué no, qué propondrían distinto. eh, Puede entrar, no sé, alguien comentó como la propuesta de música, ponele, incorporar música elegida por los mismos alumnos, puede ser algo que motive, ¿no? Mucho y es como una acción chiquita que me pareció como buena de decir, ah, pues mira, ellos mismos generas esa agencia, esa cosa de vos elegís la música o podés elegir una canción, ponele, o cada uno elige una canción para finalizar la clase en clases diferentes, no recuerdo bien cómo era, pero bueno, sí, es una pequeña acción también o, que puede generar como esa agencia en el alumnado y puede generar también un momento de motivación y positivo porque es la canción que yo quería escuchar y que voy a disfrutar mucho, ¿no? Ponele como idea. No sé si les parece que la añadimos. Vale. Y a nivel de actividades, dentro de eso, las consignas que se dan o los tipos de ejercicios, las dinámicas, los roles, eh, lo que genera como más de estrategia docente. ¿Qué creen qué tipo de actividades o de formas de hacer docencia, de dinámicas les parece o la han vivido como que es algo que pueda mejorar la participación o que incluso les mejoró a ustedes cuando ustedes lo experimentaron, que les impulsó, les motivó a ir? ¿Qué tipo de estilos de docencia, por decir, o de dinámicas o actividades cooperativas o dinámicas, qué sé yo, mezclar roles, dinámicas cooperativas profesor-alumno, mm, claridad o Sí, no claridad en las donde hay consignas? juntadas extracurriculares, donde se genera el ambiente amistoso. Sí, sí, pero aparte de esas juntadas me refiero en clase. Ah, Aparte en de las clase. juntadas que ya hemos hablado y son un elemento claramente importante en la clase. Hablaban, por ejemplo, del Bueno, lenguaje, sí, hablaban de generar confianza, accesibilidad, de, bueno, una método que a mí por lo menos me sirve y me ayuda en la clase es que aquel que pueda aportar algo, que lo haga, ¿sí? Por ejemplo, para el inicio de la clase, el calentamiento, yo tengo una alumna que es profesora de yoga a su vez. Entonces, ella se hace cargo del inicio y del fin de la clase prácticamente porque, bueno, tiene un manejo además del cuerpo y de técnicas y, bueno, ella se propone, ok, nos ayuda un montón y sale muy bien. Del mismo modo, también tengo alguno que es músico, entonces, cuando empezamos la parte de música, bueno, le pido ayuda a la hora de explicar los compases, a la hora de explicar las estructuras musicales, digamos. O sea, ¿a qué voy con esto? A darle ya, lugar a los conocimientos que puede traer cada uno desde su propia historia de vida, ¿no? Y, digamos, ponerlo ok, en como valor. incorporar y poner en valor los saberes que ya existen en ese grupo, Exacto, ¿no? exacto. Y utilizarlos a nivel grupal, o sea, sí, 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 como ponerle una pequeña actividad de yoga al empezar, o si es algo musical que esta persona va a saber explicar, ¿no? Ok, Claro, igual cuando hablamos de biomecánica, tengo otro que es ingeniero, entonces le digo, bueno, a ver cómo es esto, el momento de la fuerza, de todo lo que ocurre, y bueno, ahí se van, digamos, van participando de algún modo y aportan y también se apropian digamos, ayuda a explicar muchas cosas desde el saber específico que tiene cada uno. ¿Sí? vale.
Qué Ah, interesante, Esteban, me encantó lo que aportaste y me hizo acordar a mi profesor, bueno, el que ya no gracias, está, Andrea. Nos vemos en diciembre. Les paso todo lo que recolectemos. el profesor que no está, que invitaba, por ejemplo, a otros profesores de la comunidad. Cada clase invitaba a uno distinto, que nos venía bárbaro porque bailábamos con alguien que sabía, y bueno, la verdad que era espectacular esa, cuando se ocupaba de cada clase invitar a uno distinto. No siempre, pero bueno, en ocasiones. Esto que acaba de comentar Cristina, de invitar a otros profesores de la comunidad, me parece una estrategia que puede atajar dos problemas, dos barreras. Una, bueno, o facilitar una, lo que comentaban de personas que convoquen, ¿no? Personas que interesen, de invitamos a tal profesor y ese, el hecho de que está ese profesor invitado ese día convoca y facilita participación por ahí. Y por otro lado, no lo sé. Pregunto si podría también, en ciertos casos, atajar la barrera de lo que comentaban de conflictos entre profesores, egos, etcétera. O sea, Yo lo, hi- como yo lo, reacción, hi- invitarles. Ay, Roxana está muteada. yo lo hice cuando empezó mi práctica en marzo del 2017. Convocaba, eran 3 horas. La primera era una clase inicial dictada por una academia que yo invitaba. Ujú. Entonces, durante los 4, se hacía los domingos, durante los 4 domingos del mes vos podías ver distintas academias. Ah, qué interesante. Y Buenísimo. después elegías con cuál ir o cuál no ir. Ujú. Generalmente, la persona que se sumaba a esa práctica en el día que iba tal o cual profesor se enganchaba con esa academia, ¿no es cierto? Y era una manera de promocionar y difundir el tango. Hasta que tenía que rogarles por favor que vengan a ver qué domingo, a ver este domingo, quién viene, no quién viene, o sea, cada uno, llamarlos, podés venir, ay, no, no puedo, ay, no, no, hasta que mismo por ellos se pudrió porque no vinieron más y bueno, listo, ahora la clase la hago yo, Ok. pero mi Pero idea es algo siempre que, fue sí, promocionar y que se vea, pero claro, es algo que puede durante funcionar o 4 años funcionó, después lo hacía medio, hacía regañadientes, y ya este último año me dediqué a ni siquiera llamarlos a pedirles nada. bueno, es algo que puede funcionar o puede romper esas dinámicas más de envidia o competición, ¿no? Sí. Con una estrategia de más bien de cooperación y de respeto y Y de horizontalidad, ¿no? promoción, sí, Sí, de sí, promoción al promocionar final su academia, de la cultura del sí, tango, sí, más sí, allá de las sí, diferencias sí, entre profes, etcétera, ¿no? sí, porque lo Me hacían en parece un bueno. espacio cultural como para que se muestren y demás, pero nunca lo se entendió un tiempo y después cada uno siguió en la suya y Y ya, no ya es muy prosperó en el tarde tiempo. y no les quiero como robar más tiempo, pero Bueno, nos quedaron como hablar, si se les ocurre, como en 2 minutos más, temas de cómo atajar temas de diferencias de edad o de emociones, de vergüenza o de calzado o de diversidad en los grupos. bueno, Porque eso es. lo del calzado es muy concreto, ¿no? Pero sí que es algo que tiene que ver con accesibilidad y con dinero. A mí el Lo tema de peor. los calzados es que se Pero, puede hacer como una reciclado de calzado. Yo he regalado cuando ya no los uso más y bueno, hay gente que por ahí les sirven también, no están hechos bolsas, están, a veces le salió un poco el brillo, lo que sea, y uno los deja de usar, hacer como una bolsa en común eh, ujú. de calzados, eso no está, no me parece tan difícil. Vale. Y acá en Madrid estamos muy ayornados, la gente va como quiere, el que quiere ir con zapatillas va con zapatillas, el que quiere ir con alpargatas va con alpargatas, no hay una cuestión así muy impuesta de lo que es la vestimenta. Nadie deja de ir porque no tenga ropa, esa es la verdad, acá en No, Madrid a estoy mí no Ok. me pasa. Y a nivel de las diferencias de edad o socioculturales que generen falta de cohesión o de no querer ir o incluso Y vergüenza, miedo. en realidad hay una realidad que si no tenés el cuerpo hegemónico, que ahora lo vi en Europa también, y la edad adecuada, 20 años menos, no te sacan a bailar. Es así. Es decir, No, pero ¿qué pueden hacer en sus clases? Claro, no, no si sé, voy a, si voy a club de barrio, no me...
Una cosa buena es en ese sentido, cuando en las clases los profesores se proponen cambiar de pareja, está buenísimo, porque hay muchas clases que el cambio de pareja es obligatorio. Entonces ahí no hay tutía, todos bailan con todos. Pero a veces no se puede obligar porque hay parejas o matrimonios que no quieren sí o sí bailar juntos. Pero hay muchos profesores que hacen así, cambio de pareja, cambio de pareja, cambio de pareja, listo. El tema es en las milongas y en otros eventos que no hay cambio de pareja. Pero claro, yo hablo de lo que pueda incidir en tu espacio. O sea, en realidad en los otros, claro. ¿Se les ocurre algo para cerrar como a nivel de oportunidad, cosas, acciones que pudieran probar eh, para generar, fortalecer o ir por estos facilitadores o superar barreras? Hemos dicho unas cuantas igual. O sea, yo creo que podríamos decir más y en el encuentro presencial igual podemos eh, incluso intercambiar más. Pero a ver si se me ocurre a mí alguna. Lo de hacer No. los dos roles ayuda mucho. Ujú. Yo he visto, yo propongo siempre ejercicios en donde caminamos hasta acá y del otro lado, y cuando llegamos allá, cambiamos el rol y volvemos. Cuando llegamos allá, cambiamos el rol y volvemos, sea quien sea. Ujú. Entonces ni siquiera se habla de rol masculino, femenino, seguidor. Es, los dos hacemos las dos cosas y ahí, te juro, se han formado parejas de mujeres, no, pero no parejas de novio, parejas de baile, de mujeres que se encontraron y se dieron cuenta que entre ellas bailaban mejor que con los hombres. Increíble, pero real, real me pasó. Claro, eso que tú dices de ponerle dinámicas de cambio de roles son, por un lado, el refuerzo de agencia, de sentir, bueno, que yo puedo como, puedo aprender ambos roles. Por otro Pero lado, es que el ni siquiera se lo planteo, vamos a romper aprender como uno. Vienen estereotipos, de claro, entrada y ya mis ejercitaciones son todas de los dos roles. claro. Ni Entonces, de siquiera hay alguna un forma, planteo. ya entramos a no voy a reforzar estereotipos, sino más bien romperlos de alguna forma y No, seguir. directamente vamos a los hechos. Es así. Ujú, ujú. Llegás allá, volvés. Llegás allá, volvés. Sí, Y ni siquiera te preguntan, y ahora soy varón, y ahora soy... bueno, pero No, puede ser que nada. alguien te pregunte Entonces, porque esa norma es sí, social, ¿no? sí. Entonces, Ay, ahora eso yo soy podría dar, varón, ay, ahora yo... Y se claro, ríen, podría ¿viste? dar. Sí, ahora Pero sos, ahora no sos, ahora. pero ahí Ni bolilla. estás incidiendo en las normas, digamos, también sociales de Claro. género, pone, ¿no? O en los estereotipos de género que también, sí, tienen que ver con algo que han podido comentar, o en el tema de cómo trabajar desde la diferencia, porque una cosa que nos da mucho miedo es trabajar desde la diferencia y desde la Sí. diversidad, y todas somos diferentes, aunque incluso votemos al mismo partido, o sea, no es solo aquí la No. diferencia. Entonces, sí que es un reto, pero es una oportunidad también. El ir aprendiendo a trabajar desde la diferencia nos puede también brindar la riqueza de lo que es la riqueza natural del ser humano. No, Que a mí increíble. se me da muy bien Eso el te da... yoga y a ti se te da muy bien explicar cosas y a ti se te da, bueno, a ti te da vergüenza eso, pero te animas mucho con lo otro. Lo que sean las diferencias socioculturales, de edad, yo creo que ahí también hay una clave que como podría generar 1000 cartelitos de post-it, pero como estrategias de cómo aprovechar esas diferencias a nuestro favor, en lugar de que generen eso, ¿no? Como miedo, paralización o vergüenza, Sí, cómo sí, sí. jugarlas a nuestro favor. En fin, eh, esto podemos seguir pensándolo y les voy a pasar lo que hemos generado entre todas, porque ya es muy tarde, pero nada, como que igual hay cosas que igual han aplicado y hay cosas que igual no, y las ha dicho un compañero, una compañera, y les han parecido buenas ideas o les ha parecido algo que podrían probar. Y yo lo que animaría es a que aprobaran una o dos de estas que hemos generado y a ver qué pasa. Como elegir una o dos acciones y a ver qué pasa. Y nos contamos cuando nos encontremos. Y como recordar eso de que la participación no es algo que se fuerce, pero sí es algo que se diseña.
O sea, es algo que se puede diseñar, se puede pensar y se pueden como introducir estos pequeños cambios o una pequeña actividad o dos, o un ritual de cierre o un, ¿no? Como que uno va introduciendo y probando pequeñas acciones o cosas que pueden realmente cambiar mucho la dinámica de un grupo. Entonces, nada, como mensaje final ese de que la participación no se fuerza, pero sí se diseña. Y le comentaba a Esteban eso, como que les animo, como esto es un conocimiento compartido que hemos generado entre todas en un ratito y podríamos generar mucho más, que hay cosas que hemos incorporado, que hemos aplicado nosotras y hay cosas que no, pero las ha dicho una compañera o un compañero y esa es la gracia también del conocimiento colectivo y que podemos intentar probar, como que les animaría a probar una o dos acciones que no hemos probado aún y a ver qué pasa y nos contamos cuando nos encontremos. Yo les pasaré esto, Bueno, ¿sí? Bueno, y nada más, ok. no me robo más tiempo, nos vemos en diciembre. Chau, chau, Gracias por chau. Vale, todo, que vaya muy buenísimo. bien. Gracias, Un Saludos, abrazo. Elena. Nos saludos. vemos. Beso, Chau, beso. Yo te veo chao. antes, yo te voy a ver antes. Bueno, dale. Chao. Chau, chau. Dale.